Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Juan Carlos Zambrana Gutiérrez. Soy docente universitario, licenciado en Relaciones Internacionales. Me acompaña en esta oportunidad Isa Amer, es jurista islámico y es director del Centro Islámico Boliviano. Nos hemos reunido en esta oportunidad porque hay un conflicto en curso que nos suscita particular interés a todos, absolutamente a todos. No hay una persona que no tenga interés en lo que está sucediendo, y se trata de la actual guerra que se libra entre Israel y Palestina. Un conflicto que, a pesar de ser añejo, de tener 75 años, desde que han empezado las conflagraciones, los enfrentamientos, no logra resolverse y concita muchos análisis y además un gran drama humanitario. Sin embargo, lo que me preocupa particularmente es cómo se ha banalizado, ¿no? A nivel popular, a nivel de redes sociales, de los medios de prensa y de comunicación masiva. Es más el tema de los eslóganes, ¿no? Se van compartiendo eslóganes de uno y de otro lado, y entonces nosotros tenemos acceso a esa información tan sesgada y tan superficial, y empezamos a tratar el tema con absoluta banalidad, desconectándonos totalmente del drama y de un estudio más riguroso, más científico, más histórico. Es por eso que he invitado a Isa, porque él nos puede ayudar aportando justamente con ese rigor que es el del que carecemos la mayoría de nosotros, porque no estamos tampoco obligados a conocer tan bien como lo conocen ustedes y otras personas. Así que vamos a empezar entonces a tratar el asunto, a tratar el tema. He elaborado 13 preguntas, espero que nos alcance el tiempo para que usted me pueda responder todas ellas. En la primera pregunta puse: en el Moriah College, una institución académica israelí que comparte sus programas educativos en plataformas y redes sociales, se enseña que los palestinos no ocupaban la tierra de Palestina cuando los judíos empezaron a migrar al lugar a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, que el pueblo nativo del lugar era mínimo y que la mayor parte de judíos y árabes que poblaron posteriormente la región empezaron a migrar en simultáneo, los judíos desde Europa principalmente, los palestinos desde Siria, Líbano y Jordania. Es más, se dijo en un programa que vi de esta institución que la migración árabe se dio en razón de una mejor y más atractiva economía lograda por los judíos en el lugar. ¿Hay manera de sustentar un discurso como este con rigor científico e histórico? Bien, debemos recordar que los judíos que vienen de Europa principalmente y otros de Estados Unidos son los que fundan este Estado de Israel después de hacer un golpe y destruir al Estado palestino. Ellos crean un Estado nuevo, ¿no? que se superpone sobre el anterior. Pero esta gente son las víctimas de la persecución cristiana en Europa, en Rusia, en Ucrania. Nadie puede negar que los rusos, los ucranianos, como se los llame, la gente de Europa del Este y los alemanes discriminaron y maltrataron mucho a los judíos. Entonces esta gente, ¿qué es lo que hace? Copia el comportamiento de sus opresores. Entonces ellos son muy inteligentes, o sea, saben que ellos tienen que llegar a conquistar, saben que el Estado de Israel se tiene que imponer violentamente. Entonces es necesario crear un discurso que suavice, que recorte, digamos, las puntas de la violencia, ¿no? Y qué mejor que decir que no había nadie, ¿no? Es como un ladrón. ¿Se acuerdan cuando empezaban a robar los autos? Y lo llamaban a uno de Palmasola para decirle que, ¿qué decían? Lo encontramos su auto en la calle y lo recogimos. Y se lo habían robado, ¿no es cierto? Entonces el culpable, el agresor, trata de recortar discursivamente el alcance de su maldad, la violencia que él está provocando. Entonces, ¿qué mejor que decir que no había nadie, que no hay violencia,
y que los árabes vienen a este lugar más bien atraídos por el bien que están haciendo los invasores, ¿ya? Esa es una táctica nazi, ¿no es cierto? Goebbels estaría orgulloso del instituto Moria. Es una táctica de satanización al mismo tiempo que de justificación. Entonces ellos se ponen en el lugar de los pioneros de Estados Unidos, de la expansión hacia el oeste, de que no había indígenas, que todo era salvaje, cuando en realidad había muchos indígenas, pero los tuvieron que amedrentar o asesinar, ¿no es cierto? Entonces es una estrategia política, o sea, es propaganda política, es falso, y se aprovecha de la ignorancia de la gente. Palestina existe como Estado bajo el sistema de protectorado inglés desde 1921, si no me equivoco. O sea, eso no estaba vacío, tenía su propia línea aérea, tenía radio, tenía televisión, había cines. Palestina es prácticamente una región fértil en medio de 3 desiertos, el desierto del Sinaí, el desierto del Negev al sur y el desierto árabe al este, cruzando el Jordán. Entonces no era una tierra vacía, era muy apreciada, es más, está dentro de la media luna fértil y siempre ha sido terreno de paso y un objetivo apreciado para el imperio egipcio, para los babilonios, los asirios. O sea que venir a decir nos los encontramos en la calle y lo alzamos, es un cinismo, ¿sí? Y es falsedad, o sea, eso no es ni siquiera fake news, va mucho más allá, ¿no es cierto? Es crear una justificación discursiva solamente porque no es real para la violencia que se está provocando. Bien, eso me conduce a la siguiente pregunta. Para seguir avanzando, conviene esclarecer algunos conceptos básicos que van a volver a aparecer una y otra vez a medida que sigamos conversando. Quisiera pedirle que me explique qué es el sionismo como concepto dentro de los marcos categoriales de las ciencias políticas, por un lado, y por el otro lado, qué forma toma el sionismo en la realidad operatoria, ¿no? Entonces, sionismo en teoría y sionismo en la praxis. Bien. El sionismo dentro de la ciencia política es una versión extremista del nacionalismo europeo del siglo XIX. Recordemos que el siglo XIX es el siglo de los reclamos y los discursos nacionalistas en Europa. Los serbios, los croatas. La Europa cristiana provoca un frenesí nacionalista para quitarle provincias al Imperio Turco Otomano en Europa del Este y para destruir al Imperio Austrohúngaro. Como son imperios y son multiculturales, multinacionales, multinacional no en el sentido de la globalización, sino que la estrategia, por ejemplo, de los otomanos era que cada pueblo se administrase a sí mismo. Y los otomanos solo daban seguridad y cobraban por ella, ¿no? No era un sistema absoluto, ¿no?, de control. Entonces, ¿qué pasa? Los europeos generan una exacerbación del discurso nacionalista que ya lo tenían ellos y que los había llevado a guerras, por ejemplo, la guerra franco-prusa de 1870 y algo, donde los alemanes derrotan a los franceses y podían haber exterminado, ¿no?, al Estado francés. Entonces la Europa cristiana va y los busca a los bosnios, a los montenegrinos, a los serbios, a los griegos, a los macedonios, y les meten este discurso nacionalista. Y funciona porque se rebelan contra los otomanos y contra los austrohúngaros, ¿ya? Y así termina, digamos, la era de los grandes imperios. Entonces los judíos, como minorías, conviven con estas personas que están en ese frenesí, en esa locura nacionalista. Y es normal sociológicamente que reaccionen estableciendo un nacionalismo defensivo, ¿no?, que es el sionismo. Entonces el sionismo es primero que nada una ideología política. ¿Y de qué tipo es? Es de tipo nacionalista extremista. ¿Por qué?
porque el nacionalismo puede ser moderado y puede ser extremo. ¿Ya? En el libro de Ciencia Política de Carl Schmitt, que es una especie, se llama Manual, ¿no?, de Ciencia Política, él nos dice que el sionismo es un tribalismo high-tech. O sea, la palabra tribalismo es muy fuerte porque es ir mucho más allá del nacionalismo. Esa es la última de las tribus que existen en el mundo, pero tiene acceso a tecnología de punta. Entonces es una especie de tribalismo de cavernícolas, de hordas así, pero armados con armas nucleares, con armas electrónicas y todo eso. Eso nos da una idea de hasta qué punto el nacionalismo sionista es extremo, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? El sionismo decide que el otro, el que no es de su nación, no tiene derecho de gobernar en unos casos la tierra de ellos y en otros casos directamente no tiene derecho de existir. Entonces el sionismo como ideología política nacionalista extremista gira entre esos dos, bordes o límites. Por un lado dicen, no, está bien que los árabes vivan en su tierra, ¿no? Está bien que ellos sobrevivan ahí, pero nos tienen que servir a nosotros y no tienen que tener voz ni voto. Esa es la posición más izquierdista del sionismo. De no vamos a exterminar a los árabes, pero los vamos a hacer trabajar y nosotros vamos a elegir a los gobernantes y vamos a decidir. Como Sudáfrica. Partiendo del hecho de que en Palestina se interpreta que la presencia judía en la región es una invasión, así lo interpretan. Claro, los Boers, los blancos de Sudáfrica, también la invadieron, pero ellos se creían, por la Biblia, se creían con un derecho superior. La Biblia es un libro tremendamente peligroso en el Antiguo Testamento sobre todo, porque justifica la discriminación, el odio racial, el exterminio. Es un libro muy peligroso porque cuenta las campañas militares de Israel contadas desde el punto de vista del agresor. Eso es muy peligroso. El otro extremo, que es más todavía, digamos, alejado del sionismo, es la derecha sionista. Los seres humanos que no pertenecen al pueblo de Israel, que no tienen madre judía, no tienen derecho de existir en la tierra de Palestina. Por lo tanto, hay que exterminarlos o expulsarlos. Y esa es la posición actual del gobierno israelí, que por cuestiones del destino, Netanyahu, que no era tan extremo, ya es su sexto gobierno de Netanyahu, para mantenerse en el poder tuvo que pactar con los colonizadores sionistas de Cisjordania, que son lo más extremo de los extremos, son la crema innata del nazismo actualmente, ¿no? Entonces tuvo que ceder a ellos, y ellos piensan así, o sea, esta tierra hay que pelearla y hay que exterminar o expulsar. Entonces, para esta gente extremista, supernacionalista, es una cuestión de misericordia mandarlos a los palestinos a podrirse al desierto del Sinaí. Lo ven como que ellos son realmente tolerantes y misericordiosos. Bien, ahí lo voy a cortar porque en la siguiente pregunta va a poder complementar eso. Y quiero compartir con todos los oyentes que precisamente esto es lo que quería generar. Quería que se dijeran aquí en este espacio cosas que no se dicen en otros espacios. Y tengo la intención de hacer una serie de 3 programas, ¿no? El primero, el segundo, también necesito encontrar una persona que venga y diga las cosas que no se dicen desde una posición mucho más cercana a los israelitas, ¿no? A los claro, israelíes, hay que triangular, como para dicen. triangular, y en un tercer programa hacer un balance, ¿no? La tercera pregunta, entonces. La resolución 181 de Naciones Unidas en 1947 de partición de Palestina en 2 estados fue celebrada por judíos. Se conocen imágenes de cómo celebraron y festejaron durante toda la noche, y fue abominada por los palestinos y árabes en general. ¿Por qué? Simple, muy simple. Pero si nosotros somos ignorantes, no le vamos a entender. Porque los judíos llegaron ayer
y solo representaban el 10 o el 15% de la población, y las Naciones Unidas les estaba dando soberanía sobre una tierra que no era de ellos, y les estaba dando el 50% de la tierra, y les estaba dando la parte más fértil. Esos 3 puntos son suficientes para que cualquiera se sienta pero decepcionado y bueno, enojado por lo que hizo las Naciones Unidas. Y es interesante que esa es la única resolución de las Naciones Unidas a la cual Israel hace referencia, la que le conviene, la que lo establece, digamos, en el territorio palestino. Pero las Naciones Unidas no tenía derecho de dividir un país y entregárselo a otras personas. Nunca funciona así, las Naciones Unidas no hacen eso. Y sin embargo, rápidamente, entre gallos y medianoche, como dicen, agarraron y le quitaron al Estado de Palestina la mitad de su tierra y crearon un Estado nuevo en la porción más fértil, más valiosa. Sí, se entiende. Y se la entregaron no a personas, porque claro, uno entendería una guerra civil, qué sé yo, entre aymaras y quechuas, los dos son de los Andes. No, esta no es una guerra civil entre dos facciones locales. Un grupo viene de Europa y Estados Unidos y llevaban como 10, 15 años ahí y eran parte minoritaria de la población, y las Naciones Unidas le da la mitad del territorio. Y ahí quiero preguntarle, ¿es cierto que la guerra en general es ocasión para que Israel invite a los civiles palestinos a desplazarse, a abandonar sus tierras y sus hogares para salvar la vida, y que luego de las batallas ya no los deja regresar? No, no es cierto. No es cierto. Israel extermina a los habitantes de Palestina. Se calcula que ha habido 400 poblaciones palestinas que fueron destruidas con bulldozer, con asesinatos masivos. La capital actual de Israel, o sea, la sede de gobierno, que es Tel Aviv, se construye sobre las tumbas de los palestinos que vivían ahí. La historia registra la vergonzosa masacre de Der Yassin cerca de Jerusalén. Asesinan a todo mundo. Hay una viejita que los mismos funcionarios ingleses y de las Naciones Unidas que están ahí testifican que le pusieron troncos de árboles en su panza a la viejita y bailan encima de ella. Recordemos que en ese momento, cuando Israel da el golpe de Estado a Palestina y se levanta como un ente político, 1948. Sí, Israel no tenía ejército, eran grupos terroristas, o sea, estaba Haganah, estaba Stern, sí, y había un tercero que no recuerdo, y que la mayoría de los primeros ministros o presidentes de Israel eran terroristas buscados por Interpol. Interpol todavía tiene registro. Entonces esa gente no tiene ningún tipo de remordimiento en exterminar a los palestinos. Y claro, cuando veas las barbas del vecino cortar, pon las tuyas a remojar. O sea, si uno ve que al pueblo de al lado los están masacrando, los que tuvieron tiempo corrieron y se refugiaron. ¿Dónde se refugiaron? Los países árabes vecinos les dijeron: nosotros vamos a avanzar con nuestros ejércitos y los vamos a proteger. No se pudo hacer eso completamente, no se pudo proteger a todo el mundo. Miles de palestinos fueron asesinados y enterrados bajo los escombros de sus casas, ¿sí? Cada día en Israel, mientras hacen excavaciones arqueológicas, encuentran aldeas nuevas de palestinos que habían sido masacrados completamente. Entonces, no, eso de invitar a salir o a irse, se nota que es un discurso muy suavizado, ¿no? Ellos llegaban con armas, eran grupos irregulares, eran gente delincuente, buscados por el derecho internacional, por la Interpol, y empezaban a ametrallar a todo el mundo. El que podía se iba, y el que no, pues está enterrado todavía ahí, ¿no? Yo recuerdo haber leído que estos grupos, antes de que se fundara el Estado de Israel, hacían atentados. Por ejemplo, hicieron atentado en el Hotel King David en 1946, ¿no? Ellos trajeron el terrorismo al Medio Oriente. Porque ellos fueron los primeros. Ellos buscaban que el dominio británico se fuera, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice este proceder acerca de los medios que los pueblos usan para alcanzar determinados objetivos políticos, ¿no?
se valen de todos los medios, básicamente, ¿no? Desde un punto de vista realista. Tengo otra pregunta. Se ha extendido por todo el mundo una suerte de épica del Estado de Israel, en virtud de la cual se celebran sus victorias sobre todos sus adversarios desde 1948. ¿Cuál es la verdad histórica y geopolítica detrás de esta narrativa? ¿Es cierto que Israel venció en solitario a sus enemigos? Israel nunca estuvo solitario. O sea, desde el momento en que las Naciones Unidas acude para legitimar o legalizar, digamos, la atrocidad del genocidio en 1948, nos damos cuenta de que ellos no están solos. En el momento en que vemos quiénes son los primos, los tíos, los hermanos de estos sionistas extremistas, nos damos cuenta de que son Rockefeller, Rothschild. No son personas pobres que están siendo... hay un chiste que tienen los mismos judíos, dicen que el sionismo, dice, consiste en que un judío inglés convence a un judío de Estados Unidos de que financie el viaje de un judío ruso a Palestina. No están solos. ¿Quién fue el funcionario de gobierno inglés que origina todo este caos que hay en el siglo XX? Es un primer ministro judío de Inglaterra, ¿no? Y Belfort, ¿no es cierto? Y después hay otro que apellida Disraeli, Benjamín Disraeli. Entonces ahí nos damos cuenta de que el gobierno inglés está fuertemente infiltrado, ¿no? Y fuertemente influenciado por el pensamiento político sionista. Lo mismo sucede en Estados Unidos. Entonces es normal que a un grupo de gente que están apadrinados por gente tan rica, tan poderosa, como los Rockefeller o los Rothschild, es normal que se los alabe, porque siempre los ricos son bonitos, son buenos. La gente pobre les toca aplaudirle al rico, no le queda otra, porque él es el que le va a dar trabajo, él es el que de alguna manera los mantiene. Entonces ahí estamos el mundo, ¿no? Mientras Israel o los padrinos de Israel sean gente rica y poderosa, que están, digamos, influenciando a grandes potencias mundiales, estas potencias se van a encargar de cantar sus hazañas, ¿no es cierto? Y magnificarlas y exaltarlas. Alguien me dijo alguna vez que Francia ayudó a Israel en un principio, Estados Unidos después. Actualmente Biden, recién ayer, ha aprobado o ha comprometido 14.500 millones de dólares en asistencia militar, ¿no? A Israel. El dinero de los impuestos del pueblo de Estados Unidos, no solo... Ojalá hubiese sido de su bolsillo, ¿no? Y en cuanto a las operaciones militares en el terreno, ¿sí las realizaban los israelitas en solitario? ¿O la parte de la colaboración con las grandes potencias tenía que ver también con asistencia en estrategia militar y todo eso? Bueno, Israel constantemente... Israel es el único estado del mundo que tiene fronteras móviles, como predicaba Hitler. Israel es el único estado que tiene fronteras móviles y las puede mover cuando él quiera. Entonces es un estado expansionista, militarista, ¿no? La naturaleza del servicio militar nos indica que son gentes muy dadas a la agresión, muy dadas a las ofensivas militares. La cantidad de reservistas que tienen es de los primeros estados donde hombres y mujeres tienen que hacer servicio militar. Entonces ellos saben a qué se estaban metiendo. Nadie los obligó a venir, pero ellos sabían que si llegaban a ocupar la tierra de los árabes, tenían que estar en guerra constante con los árabes. Y se prepararon para hacerlo y lo hicieron bien. Pero por otro lado, hay Inglaterra y Francia los ayudan. Por ejemplo, la invasión israelí al canal del Suez para tomarlo es en combinación con Inglaterra y Francia. Soldados ingleses y soldados franceses. ¿Hubieron entonces soldados en el terreno? Sí, claro que sí. En algunas de las guerras, por lo menos, sí. Se desmonta entonces esa épica, ¿no? Esa épica. Pero claro, otras veces Estados Unidos mandaba, por ejemplo, Estados Unidos mandó un barco a asistir a Israel en la Guerra de los 6 días, creo, el USS Liberty, creo que era, y los israelitas lo hundieron. ¿Cómo serían de bueno que su propio aliado, digamos, lo hundieron? Se escucha, Isa,
y se lee con frecuencia que el Estado de Israel está siempre dispuesto a devolver territorios ocupados con la condición de que primero se firme la paz y se reconozca en consecuencia la existencia de Israel como Estado de pleno derecho, que es justamente la violencia de los palestinos y árabes y musulmanes lo que empuja a Israel a mantener la ocupación de los territorios. Y bueno, es como que Pizarro diga, ¿no?, que la violencia de los incas justifica, digamos, su comportamiento violento. O Cortés hubiese dicho que la violencia de los aztecas justifica la represión española en México. Y bueno, esto es bastante complejo por lo siguiente. Israel desde 1948 está en ganancia, o sea, todo el tiempo. Ellos desde el principio han recibido tierras que no eran suyas, en una proporción que no corresponde a su población, sino que se les da muchas más tierras. Se le da el 52% de las tierras de Palestina, siendo que ellos no pasaban del 15%, digamos. No sabemos los números exactos, ¿no?, porque hay migración constante. Entonces ellos siempre están teniendo tierras de sobra. Y hasta el día de hoy los israelitas son la minoría de la población de Palestina. La mayoría de la población son árabes cristianos, árabes musulmanes, árabes ateos, hay armenios, hay varios otros pueblos arameos, están los famosos samaritanos, etc. Entonces, claro que para Israel, digamos, la tierra es barata, la sacó barata, se la regaló la ONU, ¿sí?, y a través de su superioridad militar obtuvo más tierra. Entonces ellos están dispuestos a cambiar tierra por legitimidad. Y eso es algo muy extraño. Israel es de los pocos países del mundo que sigue en una constante búsqueda de legitimidad. Y eso nos indica que aquí adentro hay un problemita. Entonces, entiendo, leyendo entre líneas, que la guerra está garantizada, dado que desde el sector palestino se interpreta esto como una invasión. Y al estar garantizada la guerra, entonces se garantiza también lo que Ratzel llamaba la búsqueda del espacio vital, la necesidad de que el Estado crezca, ¿no? Y que como órganos vivos, el Estado nace niño y su órgano que manifiesta que está creciendo es la piel, el órgano más externo. Entonces la frontera también de un Estado va a ir creciendo a medida que se ponga maduro, ¿no? Claro, eso era hasta que se crean las Naciones Unidas, ¿no? Ya no debería ser así. Eso es anacrónico, digamos. El sionismo es anacrónico. Y ahí es donde quiero preguntarle qué papel juega la religión en el conflicto. Lo digo porque por un lado la tradición judeocristiana invoca una y otra vez el texto bíblico, en las partes en las que Dios le promete la tierra a Abraham y a su descendencia y le da orden a Moisés y a Josué de llegar hasta dicha tierra y hacerse con ella, ¿no? Y por el otro, circulan muchos videos en los que árabes y palestinos enfrentados a Israel invocan el nombre de Dios en el momento mismo del acto de guerra o de muerte. ¿Qué papel juega la religión? Bien, con esa pregunta yo creo que me quitaste todo el tiempo que nos queda. Pero es bien compleja. Bien, empecemos con que el ser humano cuando se enfrenta a la muerte se da de narices, como dicen, de bruces con Dios. Porque se empieza a preocupar de qué va a pasar después de la muerte. Entonces es normal que todos los ejércitos que vayan a una batalla tengan una especie de discurso religioso, si no justificativo, por lo menos confortador para los guerreros. Todas las tribus, los imperios del pasado, tenían una forma de confortar al guerrero, animarlo a la batalla, utilizando un discurso espiritual, ¿no? Los celtas, los romanos con los campos elíseos, los vikingos con su Valhalla. El Valhalla es solo para los guerreros, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces, siempre la humanidad ha tenido esa invocación de lo espiritual, de lo divino, en el momento de la guerra por la proximidad de la muerte. Y a mí me parece muy hipócrita que la gente observe que los palestinos o cualquier musulmán que está en una situación de estrés, de tensión bélica, diga Allahu Akbar.
Toda la humanidad lo hace, pero cuando lo hace el musulmán es terrorismo, está mal. ¿Dios es grande significa? Claro, Dios es grande. Entonces es una manera de darse ánimo. Los españoles que invadieron América venían gritando Santiago, Matamoros, no sé qué, cada uno tenía su santo y gritaban el nombre de su santo cuando entraban en combate, ¿no es cierto? Los pobres indígenas han tenido que escuchar los nombres de todos los santos prácticamente en las batallas. Y se peleaba por la Virgen y se hacía una misa antes de combatir. Y ahora resulta que cuando un musulmán lo hace eso, está mal. Eso es hipócrita, o sea, es deshonesto. Es un análisis, digamos, un punto de vista deshonesto, porque no tiene que ver con la realidad de la humanidad que siempre lo busca a Dios cuando se cree cerca de la muerte. Hay entonces un factor religioso que entra en juego aquí. Quería preguntarle si hay en el Islam el equivalente de esa creencia judeocristiana en un Dios que promete tierras específicas a su pueblo elegido. No, el Islam es universal. Para el Islam todas las personas son iguales. Y lo que diferencia entre una persona y la otra es la piedad, o sea, el comportamiento bienhechor, digamos. Entonces, el que hace el bien va a ser mejor que el que hace el mal, sin importar su color. El Islam es bien específico y es tajante en eso. El profeta Muhammad dijo, no hay diferencia entre árabes y no árabes. Mira, en plena Edad Media, no hay diferencia entre árabes y no árabes, ni entre rojos ni amarillos, ni entre blancos ni negros. El mejor entre ustedes es el que más teme a Dios. Y el Sagrado Corán dice claramente, mira el discurso, o sea, aquí hay que contextualizar bien las cosas. El Corán dice, los hemos creado en distintas tribus y naciones para que se puedan reconocer mutuamente y el mejor entre ustedes será el que más piedad tenga. No hay excepcionalismo entonces. No. Ahora, existe el tema del pueblo, digamos los hijos de Jacob, o también llamados los hijos de Israel, que son una etapa bien breve en la historia que va más o menos entre Jacob y David, Salomón, y después se pierde. ¿Ya? Serían unos los 120 años creo que duró el reino de Israel unificado, que se llama, ¿no? Bien, entonces, ¿qué pasa? El Corán, ¿cómo nos describe esa situación? Dice que Dios dio de su gracia abundantemente a los hijos de Israel y les permitió derrotar a sus enemigos cananeos y le dio la opción de entrar a la Tierra Santa. El Corán describe y habla mucho sobre eso, el Corán, porque nosotros tenemos que aprender de lo que Dios les dio a ellos y de los errores que ellos cometieron. Por ejemplo, cuando llegan a Tierra Santa, que Tierra Santa vendría a ser la parte norte de Palestina, lo que es alrededor de Jerusalén solamente, y no toda Palestina. Pero bueno, llegan ahí y los cananeos, que son los habitantes árabes, digamos, originarios, eran tipos altos, muy bien alimentados porque eran sedentarios y ellos construían murallas. Toda una sociedad muy avanzada, mientras que los israelitas eran nómadas, eran beduinos. Entonces llegan y los ven grandotes a los cananeos y con metal, ¿no? Y todo, y los beduinos no tenían ni armas siquiera. Entonces se sientan, dice, ahí en el borde de la Tierra Santa y le dicen a Moisés, ve tú y tu Señor y lucha, nosotros te vamos a esperar aquí afuera. Entonces el Corán nos dice claramente, Dios les dio muchas cosas, o sea, agració abundantemente al pueblo de Israel, o sea, los hijos de Israel, Bani Israel. Y eso es real, eso no se puede negar. Porque hay gente que, tal vez confundida, dice que los palestinos son la descendencia de los enemigos arrésimos de Israel, los filisteos. No. Lo que pasa es que hay mucha agua que ha pasado bajo este puente, ¿no? Los filisteos son europeos, son como los vikingos, eran piratas. Filisteo es una palabra en egipcio que significa pueblo del mar. Entonces eran migraciones muy violentas de gente que venía de Sicilia, de Cerdeña, de Córcega. Había sequía en Europa. Recordemos que en Europa no había agricultura todavía, mientras que en el Medio Oriente ya se producía el trigo, etcétera, ¿no? Entonces vienen hambrunas y estos tipos se suben a sus barcos, se arman como pueden y cruzan el Mediterráneo. Y un grupo va y
aterriza, no está bien la palabra, pero en la práctica es así, porque aparecen de la nada en la costa palestina o sirio-palestina. Y ellos provocan el famoso desastre del siglo XII. Si lo buscas en YouTube, varios pueblos del Medio Oriente fueron destruidos por estos filisteos, los pueblos del mar. Y en el sur de Palestina, ellos establecen una especie de pentápolis, 5 repúblicas independientes controladas por europeos. Ahí está Jaffa, que es la actual Tel Aviv, está Ascalón, está Gaza, es una de ellas. Y es interesante que un autor judío del siglo I, que es Flavio Josefo, que describe los sucesos de Jesús y las rebeliones judías, Flavio Josefo empieza su libro diciendo que Israel nunca estuvo en Gaza. Es interesante, él siendo judío, siendo historiador, habiendo presenciado el final, la muerte, digamos, del pueblo de Israel a manos de los romanos, él empieza su texto diciendo que los israelitas nunca entraron en Gaza, ¿no? Entonces Gaza era una ciudad de filisteos. Pero el resto de la Tierra Santa o la Tierra Palestina, estaba poblada por árabes. La principal tribu de estos árabes son los Canaán. Que, ojo, Canaán significa tintorero. Y fenicio allá en el Líbano, en griego también significa tintorero. Y eso nos lleva a un nuevo descubrimiento que se ha hecho. Los fenicios y los cananeos son el mismo pueblo, solo que les pusieron 2 nombres en 2 idiomas distintos. Sí, es un tema complejo. Sí. Quisiera desarrollarlo en otro momento, pero para avanzar y cumplir con los tiempos, quería preguntarle, es difícil, imposible diría, pensar en una guerra en la que los bandos implicados se adhieran estrictamente al derecho internacional humanitario y no cometan crímenes de guerra. Sin embargo, los actores enfrentados en los distintos conflictos, pasa lo mismo en Ucrania, y sus voceros en todas partes entran en una dinámica de exposición pública de los crímenes del adversario y justificación de los crímenes propios. En mi criterio, lo único que esta dinámica tendría que lograr es ayudarnos a dimensionar la naturaleza atroz de la guerra. No obstante, el público escoge creer en la superioridad moral de uno u otro bando. ¿Por qué es tan efectiva la estrategia de comunicación que busca demonizar a uno y eximir de culpa al otro? Bueno, yo siempre les he enseñado, ¿no?, en la universidad a los estudiantes que a partir del nazismo, a partir del Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, la propaganda política alcanza dimensiones pero nunca antes vistas. Aunque Napoleón, el Partido Liberal en Francia, la Revolución Francesa, eleva mucho el alcance de la propaganda política, crea la ideología que es política para el pueblo, que antes era solo para los nobles. En fin, los nazis lo llevan a su máxima expresión. Y esos nazis son los que educan a los sionistas, porque los sionistas vienen huyendo del nazismo, pero utilizan sus mismas estrategias, porque lo que funciona se repite, ¿no? No repares lo que está funcionando, digamos, ¿no? Entonces ellos aprendieron y vieron que eso les funcionó a los nazis y lo repiten en Palestina. Entonces, de entre todos los conflictos del mundo, donde exactamente como decís, no se apegan, digamos, al derecho internacional y tratan de justificar sus excesos, de entre todos los conflictos, tal vez sea el más mediatizado. Uh-huh. Y ahí es recién en este punto es donde interviene la religión negativamente. Porque hasta acá, toda la maldad que comete el sionismo, toda la opresión que causa el dolor, las masacres, son seculares. Es una fuerza extranjera que viene de Europa, de Estados Unidos, que masacra o expulsa a unos habitantes locales para poder establecerse en el territorio. Más secular que eso no hay. Y la mayoría de los sionistas son ateos. Y ellos tienen un chiste, ¿no? Los israelitas tienen un chiste. Dicen, los israelitas no creen en Dios, pero sí creen que Dios les dio Palestina. Entonces, el sionismo, hay un sionismo ateo, secularista, que es el inicial, pero ahora se ha convertido en un sionismo altamente religioso y tribal, más bárbaro. Eso es muy interesante, hay que estudiarlo, eso, de que en el caso del sionismo, mientras más religiosos se hacen, más salvajes son. Israel se reafirma como un Estado judío, ¿no?
más que un claro, Estado laico. y eso es reciente. Quería hacer notar que el tema de violación del derecho internacional humanitario, se sabe que hoy o ayer Reporteros Sin Fronteras ha interpuesto una demanda en la Corte Penal Internacional por el homicidio de 34 reporteros de guerra. Ya son 34. 34 reporteros de guerra. La mayoría palestinos, pero también hay un israelí, ¿no? Y entonces es una situación tan dramática, por eso digo que hay que dejar de banalizar el asunto y analizarlo con rigor científico e histórico. Lamentablemente la religión cristiana pentecostal está actuando de manera muy negativa en este caso, y especifico los pentecostales, porque el catolicismo es un poco indiferente, ¿sí? Demasiado, pero es indiferente. El Islam también está muy indiferente. En cambio, en la religión pentecostal, si los israelitas no exterminan a los palestinos y establecen un estado con seguridad en la tierra árabe de Palestina, Jesús no va a venir. Entonces, para estos cristianos pentecostales, que en realidad son una herejía, ¿no es cierto?, del cristianismo protestante del siglo XIX, para estos cristianos pentecostales, la existencia del Estado de Israel y asistir a los judíos como raza es un pilar de su fe. Los musulmanes, nuestros pilares son un solo Dios, los ángeles, el juicio final, el destino, los profetas todos, incluso los israelitas, y los libros sagrados. En cambio, para estos cristianos pentecostales, la venida de Jesús, el establecimiento del Estado sionista, es un pilar. Entonces, tenemos a millones de personas con muchos recursos, especialmente en Estados Unidos, en la zona pentecostal, que es la ¿no es cierto?, trabajando a favor de Israel. Incluso un funcionario de la Casa Blanca que fue descubierto entregando secretos militares a Israel dijo: en la Casa Blanca todos pensamos de que Israel debe tener nuestros secretos. Y el país que más espía a Estados Unidos es Israel. No es ni Rusia, ni Irán, ni Corea. Es Israel. Por otro lado, una posición, digamos, que nos indica también las ventajas seculares de la existencia de Israel para Estados Unidos, es lo que dice un almirante de Estados Unidos que dice: Israel es un gran portaaviones estadounidense en el mar del desierto árabe. ¿No? Entonces se equilibra esos dos polos, ¿no? El secular con el religioso, que es el que precisamente la parte religiosa cristiana, apocalíptica y sionista apocalíptica también, es la que ha provocado que el conflicto se haya hecho salvaje. Porque la religión sionista, digamos, de los colonos, estos sionistas que son extremistas, no es la misma judía, no es la misma religión judía. Ellos son una herejía dentro del judaísmo. Y los pentecostales, que son una herejía dentro del cristianismo, justifican la matanza. Directamente, es así, ellos justifican la matanza. Isa, y hablando de posibles extremismos, ¿hay manera de diferenciar a Hamás del resto de la población palestina? ¿O hay nomás muchos factores en común entre todos los grupos palestinos que se enfrentan a Israel? A los palestinos no se les ha dejado tener un ejército regular. O sea que ningún grupo armado en Palestina tiene uniforme, ni siquiera son grupos regulares. O sea, estamos hablando de una resistencia al estilo de la resistencia francesa en la Segunda Guerra Mundial. La resistencia francesa, legítima contra los nazis, fue muy cruel y utilizaban toda clase de estrategias para dañar a los ocupantes nazis. Entonces los palestinos aquí igual utilizan toda clase de estrategias, cada uno según su moral, para dañar al ocupante sionista. Y en ese sentido, Hamás no es el único grupo. Es más, el ataque del 7 de octubre no lo hicieron solo los de Hamás. Hay varios otros grupos asociados. Incluso hay grupos de comunistas que son marxistas, son ateos. Y por eso desde el primer día los de Hamás dijeron: si nosotros hemos cometido un exceso, nos vamos a hacer responsables. Pero hay partes del ataque que las realizaron otros grupos que no siguen la moral islámica.
y de esos no se pueden responsabilizar. Por otro lado, Israel participó activamente en la creación de Hamás. Porque seamos realistas, o sea, Israel lo tiene en su mano a los palestinos. ¿Por qué la gente cree que la OLP representa al pueblo palestino? Por la simple y arbitraria razón de que Israel decide negociar con la OLP. O sea que los palestinos no votan en unas elecciones y eligen a sus líderes, sino que Israel crea al líder al no dispararle, no asesinarlo y negociar con él. Israel crea a los líderes palestinos. Entonces primero crean a Yasser Arafat, crean a la OLP, que existían como grupos guerrilleros, pero al sentarse a negociar con ellos, les dan esa legitimidad de líder político, ya no militar. Entonces Israel crea a Hamás para contrapesar con la OLP que podía salirse de control. Pero le resultó mal porque la OLP nunca se salió de control, no era necesario crear a Hamás y Hamás sí se salió de control. La resistencia entonces contra Israel es generalizada. Israel está buscando generar grupos moderados con los que pueda transar. Y ahí quiero hacerle ya la última pregunta para ir cerrando. A los palestinos la solución de los dos estados en 1947 les pareció injusta, ¿no? A eso hemos llegado, a esa conclusión. Todavía más injusta les parecerá cualquier solución que se pueda proponer en la actualidad después de todo lo que ha sucedido, dado que Israel ya es un estado consolidado y que va a seguir existiendo, sino creciendo. Esto significa, Isa, que los palestinos van a luchar hasta el último hombre, o existe alguna vía de solución pacífica para el largo conflicto. En la lógica del sionismo, que es un nacionalismo extremo, la ley no es un límite, ni la moral, ni la religión. Y al derribar todos los límites, el sionismo tiene muchas opciones, y sobre todo al tener muchos recursos que le aportan los cristianos pentecostales o potencias, digamos, amigas. Israel tiene mucho dinero, poca vergüenza. Eso significa que tienen muchas opciones por delante de ellos, el sionismo. Entonces pueden elegir algo moral como indicaría el verdadero judaísmo, digamos. O podrían tomar una posición liberal, pacifista, ¿no? De conciliar. Y yo, por ejemplo, me inclino por un solo Estado, pero verdaderamente democrático, donde cada persona, solo por ser humano y por ser ciudadano, pueda votar, sin importar si es árabe o judío, o sefardí o samaritano. Hablemos de ciudadanos, hablemos de un Estado democrático real, porque Israel no es un Estado democrático, es un apartheid tipo Sudáfrica antes de Mandela, ¿ya? Entonces, ahora la solución de dos estados siempre fue inviable, porque Palestina es del tamaño de Warnes, digamos, y tiene 14 millones de habitantes. O sea, ¿quién va a hacer un estado en Warnes? O sea, no hablemos de dos, hablemos de uno. Y no hay agua y faltan los recursos. Entonces, fue siempre algo utópico, ¿ya? Y el índice de reproducción de los palestinos es altísimo. O sea, una familia palestina tiene 8 miembros promedio, digamos, 5 hijos. Los israelitas tienen 1 y. Entonces siempre va a haber más árabes que israelitas. Y los israelitas, ¿cómo hacen para equilibrar un poco? Matar y expulsar árabes y importar israelitas o cristianos evangélicos de otros países. Entonces, mi elección por ahora sería que haya un solo Estado, pero que sea verdaderamente democrático. Me parece una propuesta inteligible, que se puede comprender, dado que todas las experiencias en busca de la solución de los dos estados han fracasado, ¿no? Isa, te agradezco mucho su participación. Reitero, vamos a hacer un segundo programa viendo las cosas desde la otra perspectiva y le concedo 1 minuto para unas palabras finales. El Islam es la religión de la mayoría de los palestinos, no de todos. Hay palestinos que son cristianos y otros ateos, y hay judíos también nacidos en Palestina, ¿no? Que están opuestos al sionismo. Pero en general la mayoría, el 80 y tanto % son musulmanes. Y el Islam es una religión abierta a las otras,
Para los musulmanes la palabra Israel no es ofensiva. En el pasado hemos usado la estrella de David. Los musulmanes hemos ayudado a los israelitas en el pasado cuando eran perseguidos por los cristianos. Cuando hubo la Inquisición, el califa turco otomano, un musulmán, mandó su flota a recoger a los judíos sefardíes y los llevó y los instaló en Estambul. La comunidad judía que existía en Turquía era porque los musulmanes son abiertos a eso. ¿Cuántos judíos viven en Marruecos? Entonces, la cultura islámica está abierta a la existencia del Estado de Israel o, digamos, la presencia de ciudadanos judíos, pero en condiciones, pues, justas, no quitándole su tierra a otras personas. Entonces, cuando se hacen las cosas bien, se puede convivir. El Islam es un ejemplo de eso. Donde llegaron los musulmanes se convivió en Andalucía, en Sicilia, en todas las provincias del Estado islámico medieval, convivían judíos, cristianos y musulmanes. Pero cuando los musulmanes pierden el poder, aparece el nacionalismo, aparecen ideologías extremistas también dentro de los mismos musulmanes. Entonces, digamos, los judíos deberían aprovechar la oportunidad de poder negociar con los musulmanes, deberían ceder esa parte fea, nacionalista, extremista, que es el sionismo, y deberían decirle, mire, ya estamos aquí, nosotros somos muy inteligentes, tenemos mucho dinero, compartamos, porque el musulmán ya lo ha demostrado a través de su historia, es abierto a esto, los musulmanes siempre han convivido con los judíos y son cercanos a los judíos porque es la misma raza, el judío es un árabe con mucha autoestima. Es lo mismo, misma nariz, misma comida, mismo todo. No tendrían por qué estar luchando. El problema es que un grupo de gente se cree con más derechos, un grupo de gente se cree más humano y los deshumaniza a los otros. Y eso es lo que provoca el conflicto. Entiendo perfectamente. Entonces la solución de un solo Estado que se contrapone a la necesidad, el interés que tiene el pueblo judío de restaurar lo que alguna vez fue Israel, ¿no? Entonces ellos se han propuesto la creación del Estado de Israel, Estado judío. Y para Israel, ese es el problema. Ese es el asunto, ¿no? Ahí chocan las dos posiciones. Gracias, Isa, y gracias a todos por escucharnos.